Estimados alumnos, para complementar la clase de hoy, para que tengan para hacer una ejercitación donde vamos a relajarnos un poquito, para, digamos, hacer algo que ustedes, la gran mayoría de ustedes ya las conocen, que son las rosetas que habíamos hecho en la primera parte del año. Entonces les voy a pasar la roseta número 3. Quienes de repente tengan muy buena memoria y ya recuerden cómo es que había que trabajarlas, no necesitan tal vez el apoyo de este video, y este video sí va a servir de apoyo para quienes no recuerdan exactamente cómo era esto de las rosetas, o para aquellos que directamente no las conocen porque se han sumado al curso, como quien dice, en alguna fecha posterior a la explicación. Así que, bueno, van a recibir el archivo con la roseta número 3 y este video sobre todo va a ayudar para explicarla a las rosetas a quienes no tuvieron la experiencia con la roseta 1 y con la roseta 2. Las rosetas básicamente son un diseño. Primero voy a mostrarles de qué se trata la roseta. Entonces la roseta es este diseño tan extraño de como un enrejado, un enrejado en donde aparecen todas una serie como de cuadraditos en esta forma de flor, y en donde a su vez aparecen ahí unas letras y unos números: A1, B2, C3, D4, E5, F6, etcétera, etcétera. Van avanzando las letras en el sentido del abecedario y van también avanzando los números en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer en esta roseta? Bueno, al interior de esta roseta es que nosotros vamos a tener que ubicar como si fuese las famosas palabras cruzadas, pero en vez de darnos definiciones, ya van a ver las palabras como nos las brindan. Y la tarea va a ser, como quien dice, incrustar entonces palabras en esta roseta, pero de modo tal que después esas palabras puedan ser leídas en un sentido. Ya vamos a ver que le van a llamar en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario, pero que también se puedan leer palabras en el otro sentido, en el sentido antihorario. ¿Sí? Vamos por partes, decía Jack el Destripador. Vamos a ir entendiéndolo de a poquito. Entonces, esas son básicamente las rosetas. Papi. Sí, Puchucha. Yo puedo estar. Yo cuando está voy mi hija la bolita roja 5, saludándome, tengo que atenderle. Y entonces la roca salta. Ahí continúo. Mi hija me vino a dar sus noticias de cómo viene progresando en un jueguito. Bueno, continúo entonces. Yo les había mostrado la roseta, que es el espacio en el que vamos a incorporar las palabras. En la primera hoja, entonces, ¿qué es lo que ustedes se van a encontrar? Ustedes se van a encontrar con palabras desordenadas. Con palabras desordenadas. Acá dice roseta 3 y voy a leer. Dice roseta 3. Ordene las letras de manera tal que queden constituidas palabras reconocidas de nuestro idioma. Luego deberá incluir dichas palabras en la roseta. Los ejercicios consignados con letras, porque ya van a ver que acá dice en el sentido de las agujas del reloj, y dice A, B, C, D, E, F, G. Entonces, esos son los ejercicios que están consignados con letras. El ejercicio A, el ejercicio B, el ejercicio C, etcétera, etcétera. Entonces, los ejercicios consignados con letras se incluirán en la roseta en el sentido de las agujas del reloj. Los ejercicios consignados con números, entonces más abajo en la hoja ustedes van a ver que dice ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5, etc. Entonces, los ejercicios consignados con números
se van a incluir en la roseta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Seguimos avanzando despacito. Parece inentendible todavía, no se asusten. A todos nos ha costado, cuando enfrentamos las rosetas por primera vez, entender bien la consigna, porque es bien complicado, pero vamos a dar el ejemplo. Entonces, antes de pasar a la roseta, vamos a hacer esta tarea, que es ordenar estas letras que nos aparecen de modo tal que se transformen en una palabra que tenga sentido en nuestro idioma. Voy a hacerlo lo más grande posible para que se vea. Entonces, por ejemplo acá, el ejercicio A. Tenemos una P-U-D-O, pudo, eso no existe. Tenemos que lograr con esas letras armar una palabra de nuestro idioma. Por ejemplo, a mí me parece que se puede armar la palabra puedo. En el ejercicio B, por ejemplo, con la A, con la U, la T, la N y la P. Una palabra que a mí se me ocurre podría ser, obvio, hay que usar todas las letras, no es que uno pueda elegir algunas nomás. A mí se me ocurre que se puede armar la palabra punta y no se me ocurre ninguna otra. A mí se me ocurre la palabra punta y no se me ocurre ninguna otra palabra de nuestro idioma. En la C, con la D, la E, la T, la N, la a mí la palabra que se me ocurre es Dante. Valen los nombres, valen nombres de personas, valen apellidos famosos, es decir, todas las... ya vamos a ver que por ahí necesitamos algunas palabras más extrañas para que este ejercicio después realmente salga. Pero no se me ocurre ninguna otra palabra más que Dante. Puede ocurrir que en algún caso haya algunas que nos permitan más de una opción. Por ejemplo, esta que estoy viendo acá, la opción en el ejercicio H, con esas letras, a mí se me ocurre que uno podría armar la palabra cupla. Podría armar la palabra cupla. Y también podría armar la palabra culpa. Y ahí es donde efectivamente vamos a tener después luego mayor dificultad, justamente con algunas de estas palabras que tienen más de una opción y vamos a tener que ver con cuál de las opciones que vayamos descubriendo nos tendremos que quedar. Pero bueno, para que se vaya entendiendo, entonces es como que una parte del ejercicio va a implicar que uno pueda ir completando, ir ordenando estas palabras, estas letras, hasta encontrar palabras conocidas y reconocidas de nuestro idioma, ¿sí? Y ya van a ver que no es fácil, o sea que hay muchas que nos vamos a volver, qué sé yo, te obligan a pensar un rato largo para llegar a encontrar, qué sé yo, a ver acá, la G por ejemplo, I-C-D-A-A. A ver, ácida. Claro, me parece que esa puede ser una palabra que se arme con esas letras. Algo ácido, ácida. Bueno, y así. Entonces, en cada caso tenemos que ir como quien dice buscando. Tenemos que hacerlo tanto para las series de ejercicios que están con las letras, como para las series de ejercicios que están con los números. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 dice elope. Y hay que encontrar una palabra de 5 letras usando esas letras. A mí se me ocurre la palabra peleo, de pelear, peleo. A ver, la número 2 podría ser supla, de suplir, pero también podría ser pulsa. De pulsar.
Bueno, entonces ahí uno va a tener que ir buscando palabritas. El punto es, bueno, y a medida que vayamos encontrando esas palabras, ¿qué tenemos que lograr hacer con esas palabras? Bueno, esas palabras son las que nosotros vamos a tener que tratar de incorporar a la roseta. Entonces ahora sí me voy a concentrar en la roseta. Voy a copiar esta roseta y la voy a pegar acá. Bien. Bien. Acá tenemos la roseta, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer y vamos a ver si efectivamente estaba, si nos salió bien. Nosotros habíamos resuelto, por ejemplo, nosotros en el ejercicio A habíamos dicho que la palabra que se nos ocurría podía ser la palabra puedo. Entonces, nosotros dijimos el ejercicio A, y acá está el ejercicio A, ¿ven? Se nos ocurrió la palabra puedo. Entonces, ¿qué se supone que uno tendría que hacer? Bueno, tendríamos, acá me va a costar mucho que me quede prolijo. A ver si me sale con... A ver si me sale, me parece que se me tildó. Paint no responde. Ahora sí respondió. Pu. E. Do. Entonces, no, voy a hacer directamente así. Lo voy a escribir acá. P. Ahí pondría la P. Ahí pondría la U. Ahí pondría la E. Ahí pondría la D. Ahí pondría la O. Puedo. Porque a nosotros nos dijeron, el ejercicio A, el ejercicio A iba a ir en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, ¿eso qué significa? Que yo al ejercicio A lo escribo desde este casillero, donde dice A, pero se lee en el sentido de las agujas del reloj, se lee en sentido horario. ¿Por qué? Porque yo desde este casillero también podría tratar de leer una palabra, hacia esta otra dirección. Pero cuando yo desde este casillero lea en esta dirección, ahí es donde yo voy a tener que ver si he logrado encontrar la palabra de los ejercicios numerados. ¿Sí? Entonces, ahora voy a repasar a ver en el ejercicio 1 qué palabra habíamos pensado en el ejercicio 1. En el ejercicio 1 habíamos pensado la palabra peleo. Entonces, si nos salió bien, si nos va saliendo, yo acá entonces en el 1 escribiría en el sentido contrario a la aguja del reloj la palabra que yo creo que me salió, que era la palabra peleo. Peleo. Ahí está. Conviene siempre tratar de ir poniendo las letras, como quien dice, de modo tal que uno las pueda leer, que queden como en la posición que nos permita leer todas las letras, no tomando la forma de las rosetas, sino más bien en posición que sea fácil de leer. Bueno, vamos a ver qué palabra habíamos pensado nosotros para el ejercicio B. La palabra que habíamos pensado para el ejercicio B era punta. Punta. Entonces, en el ejercicio B, P, U, N,
T, A, punta. Bueno, ahora bien, si realmente nosotros estamos avanzando bien con nuestros ejercicios, se va a poder lograr ir leyendo tanto en un sentido como en el otro sentido las palabras. Vamos a ver qué habíamos pensado para el ejercicio 2. Para el ejercicio 2 habíamos pensado o supla o pulsa. Supla o pulsa. Bueno, ven, ahí me parece que está claro que en el ejercicio 2 probablemente entonces la palabra que va a encajar ahí es la palabra pulsa. 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 Vamos a ver si logramos encontrar ahora el ejercicio 3. A ver, si el ejercicio 3 encontramos una palabra que tenga la U y la E en esta posición. A ver, el ejercicio 3, todavía no la habíamos pensado la palabra. Leudo. De hecho, esa palabra existe porque leudar. Pero a ver, se me ocurre que se puede armar la palabra duelo. ¿Ven? Y entonces acá creo que podría entrar justamente duelo. Bueno. Hasta acá las indicaciones y hasta acá las ayuditas. Y entonces ya de ahora en más adelante con tratar de ir avanzando en esta roseta. Si la cosa va saliendo bien, tiene que lograr que se vayan leyendo palabras que existan en nuestro idioma, tanto en el sentido de las agujas del reloj, como en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso yo creo que nos vienen saliendo bien. Pero bueno, después se puede poner un poco más complicado. Porque si por ahí uno pone una palabra que después no encaja del todo, ahí se puede armar un lindo lío. Y se nos puede complicar la resolución de la roseta. Así que cuidado con eso. Bueno, espero que haya quedado claro entonces la consigna. Que haya quedado claro cómo es el ejercicio y cómo hay que tratar de irlo resolviendo. Y lleva una cantidad de tiempo interesante porque son muchas las palabritas que hay para descubrir y mucho después la tarea de tratar de encajarlas de modo tal que uno pueda llegar a leerlas en ambos sentidos. Bueno, estimada gente, con esto me despido. Espero que se diviertan haciendo la roseta y nos vemos la semana que viene con otra serie visual de las que hemos iniciado hoy. Muy buena semana.